Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parshat Lech Lecha. La porción de esta semana es de alguna forma metafísicamente el comienzo, y es muy apropiado en la época en la que aparece siempre, porque es en realidad el comienzo del año, ¿sí? El mes de Heshvan es realmente el comienzo práctico del año, y la aparición de Abraham cabalísticamente es percibido como el comienzo de la gestación de la emoción, el comienzo de la gestación del Zeir Anpin. Obviamente porque Abraham representa la sefirá de Gesed, que es la primer sefirá de Zeir Anpin, pero también porque es el comienzo de la espiritualidad llevada a un nivel práctico. Si bien sabemos que evidentemente habían otros seres, no sé si igual de espirituales que Abraham, pero por lo menos previo a él tenemos a Enoch, que termina convirtiéndose en un ángel. En la misma historia de la porción de esta semana, Abraham llega por primera vez a Jerusalén a llevarle diezmo a el rey del mundo, ¿sí? Malchei Tzedek era en ese momento como metafísicamente el rey de todo el mundo. Había un rey sobre que vivía en Jerusalén, que es llamado el rey justo, ¿sí? Tradicionalmente en la metafísica, en lo que se hace, el nombre, por ahí, si por ahí no les suena en hebreo, es Malkitzedek, ¿sí? Malchei Tzedek tenía que ser percibido por Abraham como un sumo sacerdote, sino para qué él llevarle diezmo a esta persona, para qué hacer el viaje a Jerusalén. Pero hay toda una información sumamente profunda acerca de este comienzo de la vida de Abraham respecto a cómo funciona el trabajo espiritual cuando uno sale de la nada, ¿sí? Para Isaac ya fue fácil, porque nació hijo de Abraham, ¿sí? De Abraham y de Sara. Para Jacob, que es este progenio del prototipo del hombre corregido, mucho más fácil. Era hijo de Isaac y de Rivka, y era nieto de Abraham y de Sara, ¿sí? Pero Abraham sale de una casa de idolatría, es decir, de un lugar, no podía ser peor el lugar de donde sale. No es que en la casa de Abraham no creían en nada y el tipo hizo su propio camino. En la casa de Abraham, el papá de Abraham se dedicaba como profesión a fabricar ídolos, ¿sí? Para que la otra gente adore. Era, justamente lo opuesto. Por eso cuando
todos los años en la sección de los 30 sonidos del shofar que corresponden a Abraham, decimos que corrigen primordialmente idolatría, porque la primer gran corrección, el primero en decir no hay muchos dioses, hay un solo Dios, es decir, el primero en reconocer el principio de la unidad dentro de la creación fue Abraham. Entonces, y la verdad que la porción tiene una tremenda cantidad de información. Si cada pedacito tiene algún secreto cabalístico, cosas que no se ven a simple vista Permiso, ¿no? Perdón. Cosas que no se ven a simple vista en el texto, en el pshat. Sin embargo, yo prefiero, creo que no sé si no fue desde la primera vez o segundo año que dimos la clase de Lech Lechá, desde que damos clases en Kabbalah aplicada, que hablamos de lo que se conoce como el camino de Abraham, y después siempre lo mencionamos como un hecho de que todos entendemos qué quiere decir la salida de Abraham de la casa de su padre. Y este año, cuando iba a preparar la clase, no sé por qué pensé que estaba leyendo algo que era distinto a lo que... Como que me confundí y pensé que porque siempre, hace años, que salteamos esta primera explicación que es como muy básica. Y después me di cuenta que en realidad es la misma que hemos leído tantas veces anteriormente, pero que hay una forma distinta de verlo. La porción básicamente comienza diciendo, dice, Dios le habló a Abraham y le dijo. Hasta este momento Abraham se llamaba Abram, ¿sí? No Abraham, ¿sí? Tenía un nombre de 4 letras nada más. Y le dijo, Lech Lechá, sal o vete para ti. Es una forma rara de decir, no es una forma común de decir en hebreo. Cuando se le dice a alguien Lech, implica que le estás diciendo que vaya a algún lado, no hace falta decirle Lech Lechá. Pero bueno, dice, vete para ti, de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que hay que entender es cómo hace este tipo para que Dios le hable. Hasta ahora, solo Dios le había hablado a Noaj 140 años de que empezara a llover, y nunca más le habló. No es que dice la Torá que Noaj hablaba con Dios una vez por semana, o que le mandaba WhatsApp. Le habló una vez, le dijo lo que le dijo, tuvo que haber sido una experiencia muy impactante para que el otro tipo se pase 150 años construyendo un barco sobre el recuerdo de cualquier persona. Dice, ¿no habrá sido los hongos esos que comí ese día? Algo que me hizo pensar de que Dios me habló. Si imagínate, te dicen semejante locura y después durante 140 años no pasa nada. Y no aparece hasta que no aparece este señor Abraham, no parece que es algo frecuente que la gente hable con Dios. ¿Sí? Y evidentemente tampoco, incluso cuando sí es frecuente que Abraham hable con Dios, no es algo que al resto de la gente le ocurre frecuentemente. Entonces lo primero que hay que entender es cómo hace ¿por qué Dios habla con Abraham?
en mi entender, no tiene nada que ver con el acto de arrojo que él hace de fe, de entrar en la, ¿cómo se le dice? En el horno. Debe haber una palabra que traduce furnace, ¿no? Porque un furnace no es un horno. ¿Cómo? Donde horneaban los... No. No, sí. No importa, bueno, el tipo sale intacto lo tiran ahí porque es en el mundo de los idólatras, creer en un solo Dios es una abominación, ¿no? Es un hereje. Lo tiran ahí a ver si tu único Dios te va a salvar, y el tipo se salva, ¿no? Pero más allá del que pareciera ser que por su arrojo es que consigue esta conexión, yo entiendo que la conexión pasa por otro lado. Pasa por el hecho de que él siente fervientemente, siente con absoluta vehemencia que Dios es uno. ¿Sí? Él está tan seguro que todo es Dios y que Él es parte de Dios y que si Él se percibe parte del todo, nadie puede quemar todo en una hoguera o en un horno o en lo que sea. Entonces, si me podés destruir a mí, solo pudieras si podés destruir toda la creación. Porque yo soy uno con toda la creación, con lo cual tengo el poder de toda la creación y tengo la protección de toda la creación. Si podés con toda la creación, entonces también podés conmigo. Pero si no podés con toda la creación, no podés conmigo. Y eso surge solo del lugar en donde se para la persona. Yo creo que Abraham es el primero en descubrir la esencia de Dios como Makom. ¿Sí? Hay una de las formas en cómo la Torá se refiere al Creador, que es la palabra lugar. ¿Sí? Makom Kadosh, un lugar sagrado. Abraham es el primero en darse cuenta que cómo uno se para ante el mundo es lo que te da o no poder, protección o lo que... Protección no deja de ser un poder, ¿sí? El estar inmune a lo que sea que viene de afuera no deja de ser uno de los poderes de los cuales la persona puede alcanzar. Con lo cual creo que si bien la porción del Lej Lejá es una porción que va mucho más allá de la energía de la semana, porque cualquiera que estudia Kabbalah sabe que los principios del Lej Lejá es algo que es todo el tiempo, uno todo el tiempo tiene que estar saliendo de su casa hacia el Makiv, y que es una tierra prometida, una tierra que no conoce. Si es conocida no es Makiv, no es... ¿sí? Tal vez el profeta puede ver realmente cuál es su potencial, pero uno no sabe en realidad hasta que no sale y hace y conquista. Y una vez que conquista, eso que conquistó se convierte en su casa. Con lo cual, siempre hay que estar saliendo a conquistar algo más. Y con esto quiero decir que la información que hay en un versículo ¿sí? Es el versículo número 1 del capítulo 12 de la Torá, es una instrucción perpetua, ¿sí? Es todo el tiempo. La vida es acerca de salir para uno mismo, de su tierra, de su patria, de la casa de su padre, hacia una tierra desconocida, hacia algo que la luz, Dios, la vida, el universo, como le quieras llamar, te van a mostrar, pero lo vas a ver después. Y esa es otra de las
de las razones por las cuales Abraham consigue lo que consigue es porque él está dispuesto a hacer el trabajo sin saber cuál es la ganancia. Él está dispuesto a hacer, no dice, bueno, no, mostrame a dónde voy a ir y cuando me muero, si veo que aquello es mejor, voy. ¿Sí? Es como que te digan, bueno, vende tu casa que te vas a mudar a otra. Bueno, ¿a cuál? No. Después de la venta de tu casa, se va a manifestar en una imagen, en lo que sea, ¿sí?, el lugar a donde te toca ir. ¿Cuántos de nosotros tendrían la certeza de decir, bueno, vamos? ¿Sí? Seguramente después, cuando ya no te, como yo soy el contenido de esa vasija llamada hogar y yo tengo energía para llenar un hogar, en el momento en el que me vaya de tiene que manifestarse otro. ¿Sí? Porque yo soy afín a eso, entonces, ¿cómo no se va a manifestar? Pero ¿cuánta gente realmente haría, ¿sí? A lo mejor la casa es algo más simple, porque hay un mercado inmobiliario en donde entras a, no sé, al MLS, a la ¿cómo se llama? A zona prop y buscas a dónde te vas a mudar y hay mucha oferta. Pero imagínate que alguien te diga mañana a la gente que son dueños de comercios o de empresas, vende la empresa, vende lo que te da tu ingreso mensual, renuncia al trabajo, que yo te voy a mostrar un camino mejor. ¿Y cómo es ese camino? No. Lo vas a ver una vez que renuncies. Y la verdad es que es así siempre. Lo que uno puede ver desde el lugar donde está parado, si lo ve, no es tu tierra prometida. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué dice Lari acerca de todo esto. La explicación es muy simple, pero la verdad que este año lo estaba viendo y dije, así es como el árbol se convierte en una rueda. ¿Sí? Porque es raro, hay mucho en la metafísica que implica que todo es una sola cosa. Entonces, una sola cosa que tiene 10 subdivisiones, que a su vez tiene 10 subdivisiones y incluso el concepto del árbol es de alguna forma reconocer que todo no es uno, ¿no? El árbol de la vida, porque tiene subdivisiones y niveles y demás. Si uno dice todo es uno, pero ese uno tiene 125 niveles, o tiene 5 mundos, o tiene y 10 subsefirot y otras 10 adentro de cada. Entonces, ¿será que todo es uno? Y ahí sí está el concepto oriental de lo infinito, ¿sí?, el símbolo del infinito. Y en la simbología en sí, incluso dentro de la Kabbalah, la esfera, ¿sí?, la sefirot, la esfera, es la forma que mejor describe algo único, un uno. ¿Sí? Porque es algo que, si es perfecto, no hay forma de decir dónde está la mitad, dónde está el principio, dónde está el final. Entonces es un ente, un todo. Y me parece que con esto vamos a poder ver cómo es que el árbol sí es un círculo. No lo es en sí el árbol, pero opera, cuando alguien realmente lo activa, opera como uno, como un uno. El Ari comienza explicando algo que es más. Estoy casi seguro que la vez que lo explicamos anteriormente, lo debo haber salteado porque parecía no tener importancia. Y si lo explicamos o lo leímos era algo anecdótico, porque parecía no estar aplicado a lo cotidiano. Para explicar
¿qué quiere decir la salida de Abraham? El Ari comienza diciendo lo siguiente. Como ya explicamos anteriormente en la exposición acerca de el desarrollo del Parsuf de Nukva, del cómo se desarrolla el principio de lo femenino, y explicamos, dice, donde explicamos que Nukva siempre se encuentra en diversos estados de desarrollo y de unión con Zeir Anpin. Desde el momento en que el principio de lo femenino fue creado, junto con la creación del mundo, y hasta la destrucción del segundo templo, constantemente fue mutando el estado de desarrollo y voy a utilizar la palabra calidad, aunque acá no dice eso, y la calidad de unión entre Zeir Anpin y Malhut, o entre Zeir Anpin y Nukva. Dice, ahora vamos a discutir si es que alguna vez Zeir Anpin y Nukva copularon antes de que naciera Abraham. Dice, no sé por qué dice vamos a discutir esto, porque inmediatamente después dice, antes de que Abraham naciera, Zeir Anpin y Nukva nunca copularon. ¿Sí? Dice, puesto que en esos días Zeir Anpin se encontraba en un estado de suckling, de amamantamiento, en otras clases, lactancia. En otras clases del Zohar hemos explicado que hay siempre 3 estados de desarrollo de Zeir Anpin. Zeir Anpin es el hijo varón de mamá y papá, de Abba e Ima, que en un principio, como cualquier hijo varón, tiene que estar en la panza de la mamá. Entonces hay una etapa de gestación, una etapa de lactancia, es decir, que está afuera, pero que es un niño, y hay una etapa de maduración. Dice, antes de que naciera Abraham, nunca habían copulado. Dice, puesto que Zeir Anpin se encontraba en un estado de lactancia, es decir, un estado en donde lo único que tenía eran las 6 extremidades, es decir, las 6 Sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, pero no tenía intelectos. Digamos, la diferencia que hay entre Zeir Anpin en la panza de la mamá o en lactancia es que no tiene intelectos. Para que madure Zeir Anpin, como mínimo, tiene que conseguir tener Da'at. ¿Sí? Porque una vez que tiene Da'at y cree que conoce, tiene conocimiento entre lo bueno y lo malo, comienza a tener libre albedrío. Y lo hemos leído muchas veces en otras clases de Zohar, que no hay erección sin Da'at. ¿Sí? Un hombre no puede tener una erección si no tiene algún pensamiento que lo lleve a esa erección. Con lo cual quiere decir que no hay madurez sexual en el niño real hasta que no tiene intención de copular. Entonces, mientras el bebé está en un estado de lactancia, no tiene interés, ¿sí? Por eso es que en un principio lo masculino y lo femenino, Zeir Anpin y Malhut, como son llamados hermanos, ¿sí? Porque no hay, es como los chicos en jardín de infantes, los varones odian a las mujeres odian a los varones, y de golpe a los 13 años, 12, 13 años, ya no las odian tanto, empiezan a...
las odian más tarde después de ¿sí? a partir de la primera vez que los abandonan. Entonces el Ari continúa diciendo, es decir, Zegampin no tenía intelectos, puesto que no había descendido intelecto sobre él. Ahora estamos hablando de Zegampin a nivel cósmico y no de una persona. Pero para cada uno de nosotros, sin importar lo que pasó, lo que los patriarcas hicieron fue establecer un camino espiritual. Eso no quiere decir que porque ellos ya lo caminaron, nosotros ya lo tenemos. Lo que tenemos es un mapa para llegar. Tal como es sabido, las gotas de aguas masculinas, alegórico a semen, no pueden ser solicitadas sino desde la mente. Es decir, si no hay intelectos, no hay deseo sexual. Por eso es que hasta ese momento nunca había habido copulación entre lo masculino y lo femenino, porque no había en un nivel cósmico, no es que la gente no tenía relaciones sexuales, ¿sí? Pero no se había perfeccionado el que los intelectos divinos puedan precipitarse en un humano. Sobre todo porque la gente venía de una percepción animal y de separación. Este tipo en realidad lo que hizo fue percibir de alguna forma, porque no tenía realmente de dónde aprender en su casa que eso podía ser así, pero de alguna forma el tipo logra percibir, nosotros sabemos cómo lo logra porque era un tipo que tenía empatía por los demás, logra percibir que hay una conexión entre las cosas que pasan, ¿sí? Que nada es aislado o casual o aleatorio. Con lo cual, acá hay otro pedazo de información que es importante, que es el siguiente. Hasta que no aparece Abraham, no hay copulación entre Zeranpin y Malhut. Lo que vos buscás en tu vida solo puede provenir de la copulación entre Zeranpin y Malhut. Nada que se manifieste físicamente en este mundo lo puede hacer sin antes haber unificado algún tipo de intelecto con la materialidad, ¿sí? Para que todas las cosas que tenemos acá que nos rodean existan sin ser naturales, ¿sí? La planta no necesita que yo intervenga, ya trae su programación para crecer, dar flores, dar frutos o demás. Y esta mesa está hecha de plantas. Entonces el árbol no me necesitó a mí, pero para que la planta se convierta en mesa, sí necesita de algún tipo de intelecto, de materiales procesados. Se tiene que unir lo que ya existe físicamente como materia primaria con algún intelecto. Con lo cual, otra vez, hasta que no aparece Abraham representa el dar, el amor, no hay unión entre Zeranpin y Malhut. ¿Sí? Dice, cuando Abraham nació, esto también quiere decir, cuando se te mete una idea en la mente de querer hacer algo por alguien, cuando Abraham nació, dice, comenzó a despertarse, arriba, en lo metafísico, la excitación y el deseo de la unión suprema entre Zeranpin y Malhut. Y esta es la razón, dice, por la cual Abraham, inicialmente la Biblia lo llama Abram, porque el nombre Abraham alude o representa a la unión entre Yesod de Zeranpin, el cual es llamado Ever. Ever quiere decir miembro. Literalmente, si en hebreo al miembro masculino se le puede llamar,
la palabra miembro se dice Ever, y Ever son las mismas letras que Abraham más una letra Mem. ¿Sí? Dice, inicialmente su nombre era Abraham porque era la conjunción entre Ever, que es miembro, es decir, Yesod de Zeir Anpin, unido a Nukva, a lo femenino de Zeir Anpin, no todavía a Nukva de Malhut, no al mundo, pero dentro de Zeir Anpin también hay, una vez que hay intelectos, también se genera un Malhut de Zeir Anpin, ¿sí? Cuando se convierte en un Parsuf, todo desarrollado con los intelectos, tiene también un Nukva. Dice, ¿cómo es esto? Dice, es porque, ¿cómo sabemos que esto es así? Porque es la unión entre Ever y la letra Mem, Sofit, que es la que representa a lo femenino dentro de Zeir Anpin. ¿Por qué lo representa la letra Mem, Sofit, y no la letra Nun, que es la letra Mem tiene valor numérico 40? La letra Nun, que es la que normalmente decimos que se conecta con Binah y con Malhut, en el caso de Binah es una letra Nun Sofit con el palito para abajo que entra en Zeir Anpin, y en el caso de Malhut o Rachel es una letra Nun cerrada, ¿sí? Tienen valor numérico 50, es decir, hasta que Jochma no desciende a la idea original, no termina copulando en el mundo, le falta 10. Y mientras le falta 10, es una letra Mem, es decir, tiene valor numérico 40, pero una Mem Sofit que es una letra cerrada. La letra Mem cerrada representa el estado virginal de lo femenino. ¿Sí? Está cerrado, no tiene, mientras que eventualmente cuando copulan Zeir Anpin y Malhut, además de agregársele el intelecto de Jochma, se abre. Dice, sin embargo, la verdadera copulación entre Zeir Anpin completo con el principio de lo femenino, es decir, Malhut, no ocurrió hasta que al nombre de Abraham le agregaron la letra Hei, y hasta que Abraham no entró a la tierra de Israel. Dice, solo después de entrar en la tierra de Israel es que cuando Abraham entró, es muy interesante porque quien le pone el nombre al famoso Valle de la Muerte que aparece después en los escritos del rey David, es Abraham. Abraham, cuando viaja a Israel, y viaja a Jerusalén, para llegar a Jerusalén tiene que atravesar este valle oscuro donde está este otro pueblo que sacrifican niños, que es toda una cosa así tremenda, y él tiene que atravesar la muerte para entrar en Jerusalén. Y Hilary dice, esto es así, dice, porque, imagínense, cuando él venía caminando, acercándose a Jerusalén, el mundo estaba por cambiar para siempre. Imagínense, no sé si lo pueden ver, o sea, el tipo viene caminando a ir a conocer un lugar y todo el planeta y el futuro del mundo está esperando que él llegue a este lugar para que se junten su energía de Gesed, porque él representaba la sefirá de Gesed, con Malhut. ¿Sí? Es la primera vez que va a suceder de que de golpe el lugar, Jerusalén, que representa físicamente a Nukva de Malhut, se va a unir con el tipo que representa el comienzo de Zeir Anpin, con lo cual, como él representa Gesed, él en realidad representaba todas las emociones. ¿Sí? Dentro de él todavía no se habían desplegado, pero estaba en ese amor puro que él comprendía, estaba toda la esencia de Zeir Anpin. Dice, esto es así porque la naturaleza espiritual de la tierra de Israel es como un conductor
de la conciencia divina. Dice, y Abraham no había podido conseguir, sino hasta cuando entró en la tierra de Israel, la necesaria influencia, el necesario nivel de conciencia para influenciar la dinámica de su parsuf. ¿Sí? Esto es algo que por ahí es difícil de entender, pero la gente que ha hecho el viaje místico y vuelve y dice, no, tengo que volver a ir el próximo año, o le cambian cosas en su vida, tiene que ver con esto de que conectan con una influencia que les permite, no con una influencia, con una energía que les permite influenciar su medio, ¿sí? Que les permite ver de una manera distinta y ejercer influencia sobre su parsuf, sobre su desarrollo inmediato. Dice, este es el significado místico de lo que Dios le dice a Abraham que haga. Cuando le dice, sal para ti, o vete para ti, lech lecha, sal de la tierra, sal de tu tierra, del lugar en donde naciste, de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Y ahí es donde serás una gran nación. Dice, cuando él aceptó este mandato sin saber a dónde iba y terminó entrando en la tierra de Israel, lo que hizo fue causar que Zeir Anpin se desarrollara y madurara. Sobre lo conocido no puede haber maduración. ¿Sí? Si te dicen, mirá que te vamos a llevar a otro país, y vos decís, bueno, ¿dónde está la agencia del Relocation Office? ¿No? En las grandes empresas suelen tener una agencia de relocación, ¿se dice? Un Relocation Office. Te van, te mudan, te mandan un camión que te empaca todas las cosas, te llevan al otro país, y cuando llegás todas tus cosas ya están desempacadas en el costo para que te dé el menor impacto posible. ¿Sí? Y te pagan un fee por la despatriación, ¿sí? Del desarraigo, por perder tu patria y todo eso. Claro, te facilitan toda la movida. Y uno dice, genial. ¿Sí? No tanto. ¿Sí? Cómodo, pero si hay algo que tendríamos que aprender... ¿A dónde aparece la porción de Lech Lecha? Inmediatamente después de Noach. ¿Qué quiere decir Noach? Comodidad. ¿Sí? Lo que hay que salir es de Noach, hay que salir de la comodidad. Y lo que dice esto es, el hecho de que él se mandara, como decimos en Argentina, y sin saber a dónde iba, hiciera lo que tenía que hacer y enfrentar el camino que tuviera que enfrentar, dice, eso es lo que produce, lo que causa el desarrollo y la madurez de Zeir Anpin. A que adquiera un nivel intelectual de conciencia, el cual lo hace apetecible a Nukva. ¿Sí? Ahora, la tierra de Israel, o esa tierra prometida, lo que sea que signifique la tierra prometida, no sé, tu próximo matrimonio, tu próximo emprendimiento, tu próxima fábrica, tu próxima obra de arte, lo que sea que es tu próxima tierra prometida, cuando te ves que salís a buscarla sin saber quién es, pero estás dispuesto a, como cuando decimos salir a la guerra, ¿no? A salir a buscarlo, le produce a la persona un desarrollo intelectual de su conciencia, un desarrollo de la conciencia en donde adquiere intelectos divinos que hace que esa pareja, esa nueva empresa, ese lo que sea, que es algo que vos no conocés, te desee. ¿Sí? Entonces
te viene, no hace falta que el relocation office te allane todo el camino, la misma tierra te va a allanar el camino. ¿Sí? Vas a encontrar, vas a tener ese imán para atraer los recursos que hacen falta para que ocurra. Dice, también es importante recordar que nuestros sabios dicen que, cuando el Ari habla de nuestros sabios se refiere al Talmud, dice, nuestros sabios dicen que el aire de la tierra de Israel hace sabia a la persona. Dice, por lo cual debemos de entender que lo único que puede proveer el contacto con la tierra de Israel es una inducción hacia un intelecto específico. ¿Sí? Y es algo que no es menor esto que acabo de leer, porque quiere decir que cuando uno va a Israel, Israel es un lugar, que por la intensidad que tiene el lugar, y la historia, y sobre todo los contrastes, tiende a hacer a las personas emocionarse. Y cuando estás en un grupo de gente y 2 o 3 se emocionan, la gente empieza a decir, ¿y yo por qué no lloro? ¿Sí? ¿A mí por qué no me emociona el cóctel o tal lugar? Entonces están esperando a ver que llegara a un lugar que los haga llorar. ¿Sí? Y se lo explicamos siempre a la gente que va al viaje místico, que hay que tener cuidado de no dejar que el cuerpo se lleve la energía que uno fue a buscar. Y la energía que uno tiene que ir a buscar es algún intelecto. Uno tiene que ir a Israel diciendo, ¿qué me importa quién lloró acá? Si este es el muro de los lamentos, de las risas, de lo que sea. Denme la idea que me está haciendo falta para mejorar el quilombo que tengo en mi casa. ¿Se entiende? O sea, la gente va yendo esperando buscar, a ver cómo me voy a sentir. Y hay mucha gente que se va decepcionada de que en ningún momento quiso llorar. ¿Sí? Y hay otros que se van re contentos porque todos los lugares lo hicieron llorar. ¿Sí? Y en realidad tendrías que irte contento si te avivaste. ¿Sí? Si te cayó alguna ficha que te hizo darte cuenta del porqué de las cosas y cómo se hace para repararlo. Porque dice esto quiere decir que lo que también es interesante que dice el aire de la tierra de Israel hace a la persona sabia. Cuando los que conocemos un poco de lo que significa en el Zohar aire, tierra, fuego, ¿sí? Aire quiere decir intelecto, no quiere decir emoción, ¿sí? No es. Entonces, si no diría la tierra de Israel hace a alguien sabio, y dice el aire de la tierra de Israel. ¿Sí? Es el intelecto de. Entonces, cuando uno está ahí, uno tiene que estar buscando el por qué es así. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esto que veo que me emociona o no me emociona? Hay cosas que, por ejemplo, un error muy común que comete la gente cuando uno llega a un lugar, uno llega como juez, ¿no? Porque uno quiere entender cómo es el lugar, sobre todo si es un lugar en donde no es fácil comunicarse con el resto de la gente por una cuestión de idioma o lo que sea, o de idiosincrasia. Uno percibe el lugar y lo que está viendo desde un lugar autorreferencial. Porque uno no vive ahí para conocer si lo que uno está interpretando es cierto o no. ¿Sí? Y siempre hacemos esto, que lo que pensamos del otro es solo limitado al filtro de lo que nosotros pudiéramos pensar, porque no sabemos la vida y la historia del otro. Y pasa mucho que la gente cuando llega a Tel Aviv y después lo compara con Jerusalén,
tiende a pensar que la gente de Tel Aviv es mucho más banal. Si bien uno puede pensar eso porque hay mucha fiesta, ¿sí? Pero lo que hace que la mayoría de la gente piense que la diferencia entre, como que la gente de Jerusalén es más espiritual y la gente de Tel Aviv es más mundana, es porque la gente en Tel Aviv está todo el tiempo haciendo ejercicio. Y uno ve personas de entre... Generalmente uno no ve personas con un gran estado físico que tengan 18 años, pero gente de entre 25 y 50, 60, la gente está mayormente siempre en un muy buen estado físico y están todo el tiempo haciendo gimnasia, corriendo, andando en bicicleta. Hay como lugares para hacer gimnasia en lugares públicos por todos lados y están siempre gente usándolo. Y pareciera como que, ¿sí?, lo único que les interesa es el cuerpo. Y mucha gente, les digo porque hace muchos años que hago el viaje místico y siempre hay alguien que hace el comentario de cómo a la gente en Tel Aviv le interesa el cuerpo, ¿sí?, y no lo espiritual. Y en realidad es totalmente lo opuesto, ¿sí? La mayor cantidad de la gente que está activa en el ejército y la vida del resto de la gente del país depende de ellos, viven fuera de Jerusalén. La mayoría de la gente en Jerusalén se excusa en la religión para no ir al ejército y ayudar a defender el país, con lo cual no necesitan estar con buen estado físico. La razón por la cual la mayoría del resto de la gente hasta los 60 años se mantienen en ese estado físico es porque hasta los 52, creo que es, o 55 años, son reservistas activos. Y un mes al año tienen que ir a servir en el ejército y si llega a haber una guerra, todos son soldados. Entonces, el mantenerse en estado físico es lo que el país necesita, ¿sí? Pero es muy interesante es muy interesante el cómo uno... no sé cómo explicarlo, uno juzga generalmente desde la emoción, no desde el intelecto. ¿Sí? Porque para poder juzgar desde el intelecto hay que saber. ¿Sí? Y eso requiere de un esfuerzo y todo. En cambio, juzgar desde la emoción es inmediato. ¿Sí? ¿Qué me provoca esto? Y me hace sentir esto, entonces debe ser cierto. Y es cierto. Es 100% cierto, pero solo para vos. ¿Sí? Eso que uno juzga desde la emoción siempre es cierto, pero es una verdad que solo te pertenece a vos, no tiene nada que ver es una verdad subjetiva, por decirlo de alguna forma. Ok. Dice, y resulta que, dice Dari, resulta que hasta que la madurez mental no entra en Zeranpin, en la emoción, es decir, lo primero es el cuestionarse, ¿no?, lo que uno está sintiendo, hasta que la madurez mental no entra en Zeranpin, en la emoción, el Parsuf Lea, es decir, Biná, no se revela. ¿Sí? Y acá es donde empieza el verdadero secreto. Repito esto. Dice, hasta que la persona no madura emocionalmente, no ve nada en Biná. Lea es fea. ¿Sí? Esto es porque Lea emerge desde Zeranpin, solo desde la radiancia en sus mentalidades, tal como ya lo sabemos. Por esto es que hasta ese momento lo único que puede revelarse es el Parsuf de Rachel, lo que es conocido como la tierra inferior. Esto quiere decir que la mayoría de lo que la gente hace es en pos de conseguir algo que vio en el mundo físico. Porque
no ve nada más. No es porque uno dice, mirá, lo único que le interesa es el dinero, es el esto, el otro. Es lo único que hay. ¿Sí? Uno no puede juzgar a alguien que no le interesa la espiritualidad o no le interesa nada más, porque esa persona no ve nada más. ¿Por qué va a querer algo que no ve? Que no lo puede percibir, que según él no existe. Yo tengo gente conocida, en realidad familiares, llamémosle así, porque en general, aquella gente conocida a la que no le importaba nada de la espiritualidad, ya hace mucho que no los veo, pero hay algunos que no puedes evitar verlos porque son tu familia, ¿no? Que te dicen, o sea, yo te respeto, todo, pero para mí eso no existe. ¿Sí? No, y es así. ¿Sí? Hay que entender que hasta que la persona no desarrolla inteligencia emocional, no puede ver ninguna otra cosa. Entonces, tampoco uno los puede juzgar. ¿Por qué van a querer algo, no que no conocen, que están seguros que no existe? Y esto es interesante porque muchos de nosotros, cuando pensamos que estamos haciendo algo que tiene un propósito espiritual, no nos confiemos en pensar que nosotros podemos ver la espiritualidad y aquello que buscamos. Es más, no nos conviene pensar, lo que más conviene es pensar que lo único que veo es Rachel y estoy buscando algún tipo de algo de la belleza del mundo físico. Porque si ya me permito exponerme a este conocimiento, tiene una ventaja el pensar que lo que veo o lo que estoy buscando es solo algo en el nivel de Rachel. ¿Por qué? Porque me voy a sacar la duda. ¿Sí? Por más que piense que eso que estoy haciendo tiene un propósito y un beneficio espiritual para el mundo, para quien sea, para mí, aunque sea solo para mí el beneficio, pero es un beneficio espiritual, es preferible que pienses, no me estaré engañando y estoy buscando disfrazado de espiritualidad algo que ya conozco. No estoy buscando que, no sé, aceptación, ganar más dinero. Si cuando estás haciendo ese trabajo espiritual, ¿realmente estás buscando algo, una epifanía de algo desconocido que aún nunca contemplaste? ¿O estás pensando, y capaz que si hago esto me va mejor en la empresa? Si pensás en algún momento que hacer algún tipo de trabajo espiritual te va a hacer conseguir tu alma gemela, que te vaya mejor en la empresa, que te voten si sos político, que lo que sea, sigue siendo algo de Rachel. Entonces lo primero que uno tiene que cuestionarse es ¿cuál es mi motivación? ¿Es algo realmente, estoy buscando algo desconocido? Porque lo desconocido que busco es algo que no conozco de mí mismo. Y algo que no conozco de mí mismo definitivamente es algo que aún no tengo. ¿Sí? Ahora les digo qué es eso que no tengo, pero por ahora tengamos la idea de que es algo que aún no tengo. Dice, Rachel es la tierra inferior. Ahí, si vieran la cantidad de letra chiquita que hay de explicación entre medio, no, estamos acá 3 horas más. Dice, por esto es que el significado de Lech Lejá, sal de tu tierra, quiere decir sal de la tierra inferior, es decir, deja de mirar el Parsuf Rachel, deja de mirar el beneficio en lo físico para el trabajo que estás haciendo. Dice, siendo que Abraham pertenece al eje de la derecha, salir de Rachel para ir hacia algún lado
no va a ir a los mundos del caos, no va a ir a la clipa, él está buscando ascender. En la derecha lo único que hay es Netzach, ¿sí? En el árbol de Malhut, salir de lo mundano para ir hacia algún lado, por el lado de la esencia de Abraham, es salir por la derecha. En Kabbalah se lo conoce como el camino de la derecha. Entonces, tiene que pasar por la sefirá de Netzach. Por eso se le dijo, sal de tu tierra, es decir, que salga de Rachel y pase por Netzach, que es lo que está en la parte de abajo del eje derecho, y es el que está más cerca de Malhut, el cual es llamado tu tierra. ¿Sí? Como está tan cercano en la derecha, para los que quieren hacer algo por alguien, Netzach está incluido dentro de su tierra. Pero Netzach también implica Netzach también implica el tener que hacer todo con mucho trabajo físico. ¿Sí? Cuando uno va a salir del mundo o sea, hay que salir de una forma de salir de tu tierra, también es salir de la percepción de que todo se hace con Netzach, ¿sí? Con perseverancia y fuerza y trabajo. No, salí de ahí. Esas son las leyes del mundo de Rachel, ¿sí? El que quiere celeste que le cueste, ¿no? Salí a otro paradigma. Acá es celeste solo, no azul celeste. En México es el que quiera azul celeste que le cueste. Dice, porque cuando se sale de ese lugar, se asciende a Gesed. Y Gesed es lo que es llamado tu lugar de nacimiento, que no es algo que es natural para nosotros, tal vez sí de alguna forma porque somos descendientes de Abraham, pero respecto a Abraham, cuando le estaban diciendo sal de tu tierra, es sal de Rachel y de Netzach, ¿sí? Sal de tu lugar de nacimiento. Tu lugar de nacimiento es Gesed, porque el origen de Abraham es Gesed. Esto quiere decir que incluso hay que salir de lo que yo tengo para dar, ¿sí? Sigue siendo todo parte de lo de acá abajo, ¿sí? Dice, ¿y por qué la Torah los llama a Gesed tu lugar de nacimiento? Dice, es porque en realidad la fertilidad comienza, la semilla de la fertilidad siempre viene de Gesed. Hasta que la persona no tiene algo para dar, tampoco le dan con qué dar, ¿sí? Dice, cuando ascendió a un lugar aún mayor, es decir, pasó por Gesed, llegó a Jochma, pero estamos hablando de Jochma en Zeir Anpin, en el Parsuf completo de Zeir Anpin. Dice, ¿qué es Jochma? Jochma está conectado con Abba, con el Padre. Por eso es que dice, sal también de la casa de tu Padre. ¿Sí? Mientras que sea todo en el ámbito de Zeir Anpin, de lo emocional, hay que salir de lo mundano y de lo emocional, ¿sí? Pasar para ir ¿a dónde? Dice, cuando la persona sale de la tierra, de su tierra, del lugar en donde nació y de la casa de su padre, es decir, cuando dentro de la emoción recorrió Netzach, Gesed y Jochma de el Parsuf emocional, dice, ahí aparece la tierra el lugar que te voy a mostrar. El lugar que te voy a mostrar es Lea, es el Parsuf Lea, que es llamada la tierra superior, la cual solo es visible una vez que la persona hizo este camino y no antes de que se desarrolle intelectualmente, como ya lo mencionamos.
Es decir, entre Zeir Anpin, cuando está completo, nosotros tenemos, bueno, tal vez es mi culpa, porque en mi manera de enseñar Kabbalah, como entiendo que no es fácil para la mayoría de la gente hacer un camino de ascenso, les trato de enseñar trampas de cómo hacer para que el intelecto se precipite. Pero la forma virtuosa de hacerlo es subir al mismo tiempo que el intelecto baja. Es ir a buscarlo al intelecto. Y la forma de ir a buscarlo al intelecto es llegar a Binah, no porque sos el único tzadik en tu tiempo. ¿Sí? No es que sos como Noah, que decís, bueno, si nadie lo hace y yo me ofrezco, seguramente me van a elegir a mí. Hay una forma mayor o digamos más virtuosa, que es, no importa si hay muchos ofreciéndose, me lo puedo ganar también. ¿Cómo me lo gano? Subiendo, ¿sí? Saliendo de la motivación por el que hago las cosas es conseguir algo en el mundo físico, salir de estoy dispuesto a esforzarme y sufrir y lo que sea todo con tal de conseguir eso del mundo físico. Bueno, ya voy a ver, salgo de ahí. ¿Qué tengo para dar? Ya de por sí salir de lo más bajo es difícil. Pero vamos a suponer que la persona ya pudo salir de ahí y dice, bueno, no voy a pensar en mí, voy a pensar en qué tengo para dar. No, eso no alcanza. ¿Sí? Alcanza para hacerte fértil, es decir, para hacer que si ya llegaste a ese nivel, ya seguí caminando, que vas en buen camino. Pero lo que tenés para dar, es decir, lo que la gente dice, ¿cómo hago para averiguar lo que vine a hacer a este mundo? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Probar de dejar de hacer, si sentís esa carencia, es porque lo que estás haciendo ahora no te da esa satisfacción de decir, este es mi propósito en la vida. Si no lo estás sintiendo, es porque lo que haces ahora no es. Y lo primero que hay que hacer es dejar de hacer lo que uno ya está haciendo. ¿Sí? Y estar dispuesto a hacer una cosa distinta, aunque todavía no sepa qué es lo que tiene que hacer. Cuando baje Dios en una carroza de fuego y me diga a qué me tengo que dedicar, voy a renunciar a mi trabajo que odio y me paso 10 horas por día haciendo algo que detesto. ¿Cómo podés pensar de que vas a poder entrar en sintonía de Dios, es decir, de lo divino o de la unidad y percibir cuál es tu propósito, si te pasás 10 horas del día en el cual estás solo 18 horas despierto, ¿sí? Es decir, las 2/3 partes de tu tiempo despierto te lo pasás haciendo algo que odias. En esa vibración de odio no podés sintonizar tu propósito en la vida. Dice, y acá uno puede entender para qué sirven los Hagim. Dice, son solo, o sea, ¿para qué dice, por qué conectamos con Rosh Hodesh, con Rosh Hashanah, con distintos aspectos? Porque en esos momentos está ocurriendo el hecho de que nosotros no provoquemos la copulación celestial, no hace que aquellos ya se conocieron, ¿sí? Los novios allá arriba ya son novios y de vez en cuando, Jochma y Binah copulan todo el tiempo. Pero Nukva, con aspectos distintos del Zeir Anpin, copulan en distintos momentos del año, ¿sí? Tienen como citas. Entonces, dice, tal como ya explicamos en otros lugares, por ejemplo, la copulación de Zeir Anpin y Nukva ocurre en Rosh Hodesh. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos una celebración de Rosh Hodesh, una meditación, esto, lo otro? Porque estamos viendo a ver cómo nos enganchamos en la orgía celestial. ¿Sí? Aquellos ya están copulando, bueno, vamos a ver si a nosotros nos toca algo.
Dice, pero sin embargo, ¿qué pasa? En Rosh Hodesh solo copula Nukva y Zeranpin hasta el nivel de Netzach. Es decir, te da un poco de energía para este mundo físico, pero no te saca de la casa de tu padre, de la tierra donde naciste, todo, te da un impulso. Dice, y en el mejor de los casos, dice, por ejemplo, dice en Rosh Hashanah, tenemos que la copulación llega hasta el nivel de Geburah. Ya estás casi ahí, ¿sí? Y en Yom Kippur, con todo Zeranpin completo, pero es un solo día al año y ni siquiera te saca de Zeranpin. Pero para la mayoría de la gente, conectar con esas copulaciones es mucho más de lo que hacen normalmente. Es decir, ¿por qué está escrito que cuando sea la redención final no van a hacer falta más los Hagim? Porque la gente va a estar en un nivel superior al de los Hagim, entonces va a seguir ocurriendo que en cada Rosh Hodesh va a haber esa copulación entre Netzach y Malhut. Y nosotros lo vamos a ver de arriba y decir, uy, mira, pobrecitos, allá están Netzach y Malhut copulando ahí abajo. ¿Sí? Yom Kippur nos va a parecer que es ahí abajo. ¿Sí? ¿Por qué dice el Talmud que cuando sea el Gmar Tikkun, el fin de la corrección, no va a haber más separación entre comida kasher y no kasher? Porque una vez que todas las chispas hayan sido elevadas, no va a haber ninguna contraindicación en elevar chispas que hoy están siendo mantenidas en presas, por decirlo de alguna forma. Cuando todas las chispas de luz se liberen, nosotros no vamos a elevar luz al comer. ¿Sí? Ese trabajo se nos va a ver acabado, entonces vamos a poder comer lo que sea, porque no va a haber un peligro ¿se entiende? O sea, el humano va a llegar a un nivel de evolución en donde todo lo que pase, incluso lo cósmico, va a ser inferior a él. ¿Sí? Y hace miles de años que los cabalistas hablan del concepto de Mesías personal. Y tal vez nosotros juzgamos a gente que no le interesa Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, esto y lo otro, y a lo mejor no les interesa, puede ser por dos razones, porque ni siquiera ven a Lea, no ven que hay una luz en Binah, entonces dicen, no, a mí dame otra cosa, algo que me dé satisfacción, o puede ser porque están más arriba de eso, y no vienen, prueban y dicen, esto es un bajón. ¿Sí? Y es literalmente eso, es más bajo que el lugar en donde ellos están. Dice, ¿y qué quiere decir? Y ahí te voy a hacer una gran nación. O sea, hasta que la persona no ve Lea, no ve Binah, el Parsuf desarrollado de Ima. Si se fijan lo que hizo Abraham, se los muestro, ¿sí? Estaba acá abajo, salió hacia la derecha, subió hasta el final del intelecto de Zeranpin. Donde se acaba Zeranpin, lo que sigue es de izquierda. Lo que sigue es Binah, y Binah está allá en la izquierda. Por eso una vez que llegó ahí arriba, es que pudo tener a Isaac, que era la Merkabá de la Sefirá de Geburah. El auténtico deseo, es más, si la persona no sube, o sea, si la energía solo se precipita sin que la persona suba, la persona tiene siempre este problema de que Geburah para él puede representar juicio, tzimtzum, porque la izquierda restringe. Pero uno de los atributos de Geburah primordialmente es el deseo. Ahora, la mayoría de la gente, porque somos en realidad deseo, siente deseo, pero el deseo lo siente sobre Rachel. Quieren más del mundo físico.
Y no está mal, porque adentro de todo eso que hay en el mundo físico hay infinito del mundo espiritual. ¿Sí? Rachel, en realidad, la persona, lo que le sucede es que no puede ver a Lea en Rachel. Pero Rachel, detrás de lo superficial, está lleno de Lea. Porque todos los que construyeron Rachel lo hicieron trayendo esencia de Lea. ¿Sí? Todos los que construyeron el mundo físico, lo que perduró en el mundo físico, si hiciste una porquería que a nadie la quiere, no perdura. ¿Por qué? Porque de Binah no vienen porquerías. Las cosas que la gente quiere, lo ve y dice, eso quiero, ¿sí? Es porque alguien lo precipitó desde Binah, con lo cual eso que hay en Malhut está lleno de Binah. Pero la gente que quiere, solo la cáscara. Cuando la persona hace el camino de elevación, de ir a buscar no solo lo que él puede dar, sino que él dé lo que vino a dar. Porque una vez que una persona, qué sé yo, tiene suficiente dominio sobre el mundo físico, va a tener que dar. La pregunta es, ¿eso que está dando es realmente lo que él vino a dar? ¿Sí? Por lo general, lo que la persona viene a darle a los demás nunca es en forma material. Cobra una forma material más tarde. Pero el tipo lo que viene a dar primero es la solución a tal carencia metafísica que después se manifiesta con alguna forma física. ¿Sí? Nadie dice, qué sé yo, el tipo que inventó la computadora no se puso a decir, yo quiero darle computadoras al mundo. No, quería una capacidad de cómputo inteligente externa al ser humano que le pueda facilitar, bueno, después terminó cobrando esta forma, ¿sí? Que asimismo sigue siendo un compromiso, no un compromiso, ¿cómo se dice? Compromise, ¿cómo se dice compromise? Compromise. Cuando uno dice, bueno, como no me sale cosas, bueno, when you settle for less, ¿cómo se dice? Cuando te conformas con menos. La computadora binaria es con lo que es lo que hay, con lo que nos pudimos conformar, aunque no es la idea original de Enigma, ¿sí? De la primera computadora que pensó este inglés. Porque lo que él quería era una máquina inteligente, que piense. Recién ahora se está empezando a hacer inteligencia artificial que está basada en la idea original del tipo que creó la computadora, que en aquel momento, como no había suficiente velocidad de cálculo, tuvieron que decir, bueno, que diga sí o no. Es literal, lo que hace la computadora de hoy es decir sí o no mucho más rápido que la primera computadora, pero sigue diciendo 0 o 1, sí o no. ¿Sí? Pronto vamos a tener computadoras que realmente van a pensar. Pero en definitiva, lo que voy con este ejemplo es a que el que quiere hacer algo o darle algo a la humanidad, no quiere darle algo que él ya tiene. ¿Sí? Eso es cómodo. Sí, tengo 50.000 millones de dólares, voy a dar 25.000. ¿Realmente a eso viniste al mundo? ¿A ganar la plata para después regalarla? No, la hubieras dejado, o sea, la acumulé. ¿Y qué pasó todo el tiempo que la acumulaste y no la estabas regalando? ¿Se entiende? Lo que apenas regalarla es empezar a corregir el hecho de que la tuviste sin circular, reteniendo algo que podía transferir una cantidad tremenda de energía y vos la tenías esperando a que se te vaya el egoísmo y decidas regalarlo. ¿Eso es hacer algo por el mundo? No. Entonces, hacer algo por el mundo es darle al mundo algo que hoy no tiene. Dinero el mundo ya tiene. Eso es solo lavar culpas. ¿Sí? Regalar la mitad cuando la mitad implica más de lo que las próximas 1000 generaciones de tu familia pueden consumir. Dice, la tierra
el lugar en donde te voy a hacer una gran nación es finalmente que desde Lea, desde la creatividad pura, es decir, de la maduración, hay una cosa que es difícil de explicarlo, pero el Ari siempre dice que Gesed está dentro de la boca de Lea. Como diciendo que Gesed es el Malhut de Lea. Cuando la persona realmente sale del voy a dar lo que ya tengo para preguntarse qué puedo dar que nadie tenga, es decir, algo que yo todavía no tengo, porque dar algo que yo ya tengo es algo que lo conseguí allá abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tengo yo para dar que ni siquiera yo sé que lo tengo todavía? De hecho, cada vez que alguien se pregunta cuál es mi verdadero propósito en este mundo, se está preguntando eso, ¿qué tengo yo para dar que aún no lo pude harness, no lo pude domar sí, no lo puedo ver. Para poder verlo hay que verlo desde Lea, ¿sí? Alejándose de lo material. Y desde ahí se ve Jochma clarito. ¿Por qué? Porque están siempre juntas. ¿Sí? Siempre están juntas. Y ahí es demasiado sexual el alegorismo de cómo es que hay una conexión entre la boca de Binah y la copulación. Si está en Malhut, si Gesed está en la boca ¿sí? Hay una unión entre Abba e Ima, hay una especie de sexo oral, por decirlo de alguna forma, entre estos tres elementos, Abba, Ima y Gesed, que por eso dice las gotas de semen se originan en Gesed. Dice finalmente, en la época de... me salté una frase, me salté a Isaac. Dice, después de que la persona llega a estar en el cerebro de Jochma, es que el intelecto después de esto, es el momento o es el tiempo de Isaac, es decir, el cerebro de Binah está maduro, puesto que se logró llegar a la columna izquierda, pero no por deseo. La gente llega inmediatamente, está siempre en la columna izquierda. Cuando una persona hace el camino de la derecha desemboca en la izquierda, pero llega al deseo con un intelecto totalmente distinto. No llegó al deseo porque quiere lo de allá abajo, ¿sí? Es porque quiere algo que todavía no conoce, que es algo superior. Dice, y ahí es a donde se desarrolla la madurez del cerebro de Binah. Solo con ese recorrido, ¿qué quiere decir la madurez del cerebro de Binah? Es cuando aparece la verdadera creatividad, que es algo que es desconocido. Si no, estás copiando. Si el cuadro al final se parece a otros 4 o 5 cuadros que vistes o que hiciste anteriormente, y sí, sos el que lo está creando, pero eso es una expresión creativa. Recuerden que no es lo mismo la creatividad que el ser creador. La idea cabalística de creador es crear desde la ausencia. Y acá se entiende, creo, mejor esto de crear sobre la ausencia. Tiene que ser totalmente innovador, algo que no estaba antes. Y ojo que uno a veces crea cosas dentro de lo que ya existe, ¿sí? Pero por eso también en la ley de patente existe el concepto de la mejora de patente, ¿sí? Sobre algo que ya existe, uno crea todo lo que está con lo que voy a crear existe, pero voy a hacer algo nuevo. Es decir, no inventé
el óleo, ni el lienzo, ni el pincel, ni la espátula, la cosa, pero lo que voy a hacer sobre ese lienzo es algo que el mundo no lo vio nunca antes. ¿Sí? Y quiere decir que lo que se crea en ese momento es un Geburá puro. ¿Qué quiere decir un Geburá puro? Geburá puro no es deseo, porque deseo implica carencia. Geburá puro es eso que queremos y todavía no conocemos, es poder. Uno de los atributos de Geburá es poder. En realidad Geburá, su traducción quiere más decir poder que deseo, no que razón es deseo. Geburá quiere decir fuerza o poder. Entonces lo que uno desarrolla con el camino de la derecha son poderes. ¿Sí? Uno deja de querer, ¿qué quiero? Más autos, más cosas del mundo físico, y si prestan atención, la gente que ha logrado grandes innovaciones, lo que menos les importa es la plata. ¿Sí? Cuando ya tienen, o sea, porque una vez que lo tienen, ya ¿durante cuánto tiempo te puede importar algo que ya tenés? Uno busca algo que no tiene, y lo que el hombre siempre va a seguir buscando es más poder. ¿Sí? La gente que obtiene grandes cantidades de dinero no está concentrado en conseguir dinero, está concentrado en conseguir poder. Y como el poder viene de alguna forma en este mundo envasado en dinero, ¿sí? Pero lo que uno adquiere cuando hace el camino de la derecha es que Geburá no sea deseo, sino sea poder. Y poder no tiene por qué, o sea, cuando el poder está limpio, es la capacidad de poder contra lo que sea que se te ocurre. ¿Sí? Decís, si un día se te ocurre, qué mal que está este país, ¿y qué habría que hacer? Y habría que cambiarlo. ¿Y cómo? Y tendría que ser el presidente. ¿Sí? A alguien cuando se le ocurre ser el presidente de un país, se le ocurre o por dinero o por poder. ¿Sí? Es o por Rachel o por Lea. Dice, y finalmente, aparece la época de Jacob, es decir, el cerebro de Da'at, ¿sí? El cerebro que está en medio, el cerebro de Da'at, pero rectificado, dice el Ari. Esta es la diferencia. ¿Qué quiere decir el cerebro de Da'at rectificado? Da'at es a priori es conectar con la dualidad, ¿sí? Pero es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es? ¿Cuál sería Da'at rectificado? Es el conocimiento de que todo es bien, ¿sí? Es quitarle la dualidad, es lo que la gente mal interpreta como fe. ¿Sí? La fe auténtica, emuná, es conocer a Dios. Cualquiera que cree en Dios está en Da'at, está en la dualidad. ¿Sí? Da'at rectificado es conocer a Dios, es decir, la certeza de que todo lo que pasa y todo lo que ocurre y todo es perfecto. Por eso es tan contradictorio y tan estúpida la idea de hacer algún tipo de trabajo espiritual pensando en que cambie tu mundo físico. Porque es totalmente contradictorio con pensar que todo es perfecto. Si estás rezando para que tu vida mejore, es porque no crees en Dios, no crees en que ya es perfecto. Sino, ¿para qué rezás para que cambie? Si es perfecto ahora, no podés ponerte a rezar para que sea distinto, ¿no? Con lo cual, el trabajo espiritual, sea las conexiones, por ejemplo, que hay en los Hagim, en los días de la semana, en esto o lo otro, son para conectar con distintos niveles de copulaciones que uno tiene que buscar intelectos, no que mágicamente la vida se mejore. Con el intelecto correcto lo mejorás en un minuto, si sabes la respuesta, si sabes
qué hacer. Dice, una vez que aparece Jacob, es decir, que aparece la verdadera emuná, los tres intelectos están completamente maduros. Y fíjense que Jacob termina devolviéndote al centro, ¿sí? Uno termina volviendo a la columna central, pero no sin antes haber dado toda una vuelta por el árbol. Y una vez que uno entra al canal de la columna central, termina otra vez en Malhut. Pero la pregunta es, ¿estabas buscando Malhut o estabas buscando Biná? Si estabas buscando Biná, vas a encontrar Biná en todo lo que hay en Malhut. Si no, vas a estar peleado con el mundo. Dice, los patriarcas lo que hicieron fue establecer por primera vez ese camino y completar, dice esto, miren, completar, y por eso es que Jacob podía hacer las cosas que hacía en el mundo físico. Dice, completar la copulación entre los mundos y la reproducción. ¿Sí? Por eso después a Jacob le salía facilísimo hacer, Jacob no pensaba en conseguir las monedas de plata, ¿sí? Abraham pensaba en conseguir monedas de plata. Hay mucho en la historia de Abraham donde se habla de monedas de plata. La plata sabemos que está conectada con la energía de Gesed, a diferencia del oro que está conectado con Geburá. Abraham necesitaba monedas de plata para comprar cosas. Jacob no usaba intermediario, ni compraba ni necesitaba plata. Él, que si quería oveja, hacía ovejas. Si quería lo que sea físico que necesitaba. O sea, nosotros tenemos todavía esta cosa porque no transitamos el camino. Estamos viendo qué recursos necesitamos para conseguir manifestar algo, mientras que hay otras personas que manifiestan algo. Sea que se les aparece, que hay una alumna en Guadalajara que tiene, algunos de ustedes la conocen, que tiene una hijita chiquita de, no sé, debe tener, ahora tendrá 10 años, 11 años, que además de que se acuerda de sus vidas pasadas desde que era muy chiquita y le viene pidiendo a la madre hace un montón de tiempo que la lleve a, no sé si a Ucrania, no sé dónde, para ir a avisarle a familiares de ella que todavía están vivos de que ella está bien y de que no se preocupen por ella porque ella desapareció, no sé bien cómo fue la historia. Además de eso, esta nenita manifiesta cosas. Cada vez que quiere algo y dice, quiero tal cosa, y eso, digo, ¿no? Que siempre lo pueda seguir haciendo, pero lo que sea que se le ocurre que quiere, de una forma u otra, aparece lo que ella quiere, no la mamá consigue el dinero para comprárselo, lo que ella quiere, ella dice, quiero tal y tal cosa, y de golpe encuentran eso que ella dijo un día antes que quiere. ¿Sí? Pero una cosa así muy... y que no es fuera de lo común. O sea, hoy en día en el mundo hay gente que ya hizo el trabajo en vidas anteriores y que ahora ya, por decirlo de alguna forma, le sale fácil. Dice, este es el significado místico de la frase que dijeron nuestros sabios cuando dijeron que la cama de Jacob era perfecta. Es decir, queriendo decir que la copulación suprema en el tiempo de Jacob fue perfecta, porque él logró que todos los tres aspectos del intelecto puedan ser comprendidos dentro de una misma persona. Hay sobre esta porción infinito para hablar, pero
les recomiendo que si pueden, la escuchen más de una vez, porque es como una fórmula para salir del camino incorrecto dentro del camino. ¿Sí? En la espiritualidad muchas veces pensamos que porque hacemos cosas, estamos en el camino. Y el camino te lo da la conciencia. Es cierto, sin el hacer, no podés ir saliendo o sea, requiere de hacer el salir por el camino de la derecha. Y vas a salir y vas a recorrer el mundo entero para ir a volver a tu casa. Como en el cuentito de que el tesoro al final estaba en... ¿sí? Pero el recorrido es necesario. ¿Sí? El recorrido es necesario y el recorrido es estar dispuestos a que después te muestren. Es decir, que estar dispuesto a... no es estar dispuesto, es querer hacer lo que uno vino a hacer. Creo que con empezar a pensar en esos términos, la vida te va a empezar a mostrar caminos de salida. Después va a depender de si te subís o no al tren que va a lo desconocido. Pero no creo que... No creo que creo que si uno no da el primer paso, incluso aquello que tuvo ese glimpse, ese vistazo de qué es lo que pudiera hacer cuando buscó en Jochma, ¿sí? A muchos de ustedes después y es natural que le pase que a la gente que después de tomar el curso Los Secretos Místicos del Éxito, porque te despierta el saber que el circuito existe, de golpe uno mira para arriba y ve algo en el circuito. Pero si no haces el primer paso para ir a buscar eso que está allá arriba, si esperás que solo baje, se complica. Por eso siempre digo que el verdadero conocimiento de la Kabbalah va apareciendo, o sea, Binah, que es el verdadero entendimiento, va apareciendo mientras uno camina lo más lejos posible de donde empezó. Después lo hemos explicado en otras clases también que esto implica salir de tu lugar de nacimiento, ¿sí? De la idiosincrasia, de las excusas que tenemos para no hacer lo que vinimos a hacer. No, pero si yo nací en tal lugar, ¿qué voy a ir a hacer algo que cambie el resto del mundo? ¿Sí? Si yo tuve estos padres que no me enseñaron, no me educaron, no me dieron las posibilidades, ¿qué voy a hacer yo por el resto del mundo? ¿Sí? Si yo voy... ¿sí? Todas las excusas. Así que es una buena semana para... Si la semana pasada hicieron el listadito, es ver cuáles son las comodidades a las que uno está aferrado, que no se anima a salir a caminar. Eso. Un aviso por las dudas, porque aparentemente el aviso que di la semana pasada acerca del viaje a Israel no fue bien entendido, porque lo que sucedió es que después de la clase de Zohar, un montón de gente le escribió, le habló a Carmen a decirle que sí van. A lo que me refería con que si van a ir al viaje nos hagan saber, es que hagan algo que les reserve el lugar, es decir, que ahora en octubre se vence es el último mes que se puede entrar, a partir del 1 de noviembre ya no va a estar más el botón de hacer los pagos mensuales esos, entonces sea con esos pagos mensuales o con el depósito, porque la gente que escucha esto desde otros lugares del mundo, la forma en como ellos nos avisan que van a ir al viaje es anotándose al viaje, es decir, pagando. Entonces desde la última clase a hoy se anotaron 16 personas más, que no son, creo que hay 1 o 2 de Argentina que sí se anotaron, con lo cual la lista de espera para la gente de Argentina se prolonga aún más, porque cada quien que llega y paga primero, no le podemos decir pagaste, pero vas al fondo de la lista de espera detrás de los que no pagaron. ¿Se entiende? Entonces,
clarifico por las dudas, porque sí vimos que de golpe se inscribieron un montón de gente, pero la mayoría son gente de afuera. Así que si tienen ganas de un poco de aire de Israel, hagan algo al respecto. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.